Esta semana en nuestra sección Vigilantes recorrimos una de las comunas más populares y céntricas del Gran Santiago, que alberga además a uno de los barrios bohemios clásicos de la capital, constatando el trabajo de los equipos de seguridad en sectores donde la fiesta termina muy tarde. La comuna de Recoleta en el Vigilantes de este viernes. Se nos dio la fuga, recién nos tiró la camioneta encima, andaba en estado de ebriedad. Ahí está, el hombre, la camioneta blanca que los chiquillos estaban comentando ya, así que... Quédate ahí nomás. Oye, hermano. No me pueden tocar las cosas porque ustedes no son carabineros primero que nada y no te me pongáis chora. Nos damos cuenta que en su mano tenía un cuchillo. Le pasé el cuchillo. Amigo, no. porque se tomaron los negocios del cementerio general. Mira cómo tienen la calle. Mira las baratas, compadre. Mira las baratas. La cantidad de... Hoy día estamos comenzando el turno, nos acompaña mi compañero Byron Vera, estamos comenzando el turno de noche. Este fin de semana es complicado porque está el consumo de alcohol, lugar bohemio, mucho asalto y apuñalados, peleas, lo que se produce a través del consumo. Esta es Fariña, esta es la zona zombie. Por la gente que supuestamente tomaba fentanilo o fuma mucha pasta base. Hay mucho tráfico por aquí. Se ha tratado también de abordar, pero vuelven a vender. Puedes ver que se hacen sus verdaderas mansiones. Incluso hay gente con situación calle que tienen vehículos. Vamos en apoyo de los inspectores en estos momentos que nos acaban de avisar por la radio que tuvieron un altercado con una persona ebria en el eje Recoleta, a la altura de Valdivieso. Lo que comentan los colegas fueron que el muchacho le tiró el auto encima. Y lo que se percataron me parece que era una persona ebria, que iba zigzagueando por la avenida. Nos encontramos con los chicos aquí en Recoleta con Valdivieso. Vamos a ver qué sucede con ellos realmente, qué es lo que sucedió. Una Fiat blanca se nos dio la fuga, recién nos tiró la camioneta encima, andaba en estado de ebriedad. Se bajó por ahí, sí, pero se bajó por aquí por Avenida Recoleta, tiene que ir un poco más abajo. Ahí está el hombre, esta es la camioneta blanca que los chicos están comentando ya, así que vamos a ver qué sucede en este momento. ¿Cómo está? Quédate ahí nomás. Oye, hermano. ¿Un fono no? Chica la pasada, Hermano, estoy caminando. Súbase. Ahí lo vamos a llevar en la casa en el auto. Bueno, acabamos de llegar, nos percatamos que claramente hay una persona de nacionalidad peruana extranjera que estaba con un alto consumo de alcohol. Al momento de llegar allá, con los colegas tratamos de hablar con él, no nos da ningún tipo de respuesta. Lo único que podíamos hacer, como para protección de él y de los terceros, quitarle la llave y retenerle un rato hasta que llegara Carabineros. ¿Venís bajando la estado de ebriedad? ¿No si te chocan? No, si no pasa nada. Mira cómo venís, loco. Venga, oiga. ¿Dónde voy? Vamos a llevar para la casa, súbase nomás. Mira cómo está el estado de ebriedad que estoy. Voy a ocasionar cualquier accidente, atropellar a cualquier persona. ¿Eso es responsable, flaco? No, la persona claramente está con un exceso alto de alcohol, quién sabe si algo más, pero no reacciona, no habla. Oye, flaco, devuélvete, hombre. ¿Para qué te vas? Vamos para allá, que no te aquí. Flaco. Lo vamos a llevar a la casa en el vehículo. ¿A dónde? A su casa. Súbase nomás. ¿Estás libre? Sí, pues súbase. Solamente mira y no sabemos qué le sucedió. Pero por el bien de los demás, realmente hicimos el llamado a Carabineros para poder terminar el procedimiento y retirarlo de circulación porque era realmente un peligro, porque zigzagueando en estado etílico. Ahí está Carabineros. Amigo, ¿tienes cédula? ¿Ah?
y logramos realizar una retención de la persona para no tener más daño, o a ella misma, o él mismo en este caso. Ahora pasamos por Recoleta y acabamos de ver a una persona que estaba vandalizando el bien nacional de uso público. Yo saqué un poquito cable de ahí de la basura, del todo el montón. Pero dejó todo cochino, amigo. Todavía no termino, pues. Ya guarde y limpie un poco. No, sí, Amigo, deja de pelar el cable y ordena un poco. ¿Qué voy a terminar primero? ¿Por qué voy a ensuciar igual? Hay que mantener el orden público, esto no es para pelar cable, amigo. Bien dicho, es un lugar público. Por eso, pero no para hacer eso. Pero no para hacer Pero eso en ningún porque lo lado haces está tirar. prohibido. Tiene que llamar a carabineros, los llaman. Cuando sea un lugar privado, ahí yo lo voy a entender y me voy a retirar. Pero como no es privado, ¿qué Ya, por le eso? estoy pidiendo solamente que no lo haga aquí en el paradero, amigo. Porque yo no me voy a apurar porque ustedes me dicen. No me pueden tocar las cosas porque ustedes no son carabineros primero que nada y no te me pongáis choro. Tú me estás tocando a mí, yo estoy No, diciéndote. ya, pero distancia. Ya, pero distancia. Nos damos cuenta que en su mano tenía un cuchillo que estaba utilizando para esto, pero lo agitaba constantemente. Puta, le pasé el cuchillo. Amigo, no, ya, no, ya. Desamarra el cable del paradero, compadre. La gente que viene a esperar micro no viene a esperar micro aquí porque tú estás haciendo eso ahí. Ya, pero no me digáis que ahora que está prohibido, por... Sería como idiota que me digáis eso. Es que ya te dije que no me voy a apurar. Yo ya terminé lo que estoy haciendo. ¡Público! ¡Público! Vete, yo no voy a dejar la mía acá y vivir una buena vida. Se procedió a tranquilizar, a entender, a pedirnos disculpas por lo que estaba haciendo y se retiró del lugar. Ya, amigo, que esté bien, ¿ya? Ya, igual disculpa. Que llegue bien a su destino. Recibimos una denuncia de los locatarios del cementerio general debido a la toma constante para realizar el comercio que está siendo utilizado constantemente por gente en situación de calle. En este momento se encuentran haciendo fuego. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, cafecito o algo así? No. Necesitamos que apaguen el fuego, amigo. Vamos a cocinar. No, amigo, no se puede cocinar acá. Yo no le puedo utilizar a que cocina ni aquí ni en la esquina o en la calle, no es para cocinar, amigo. Ya, necesito que apague el fuego. Aparte, ¿tienen el local tomado de nuevo? ¿Cuándo lo venimos a retirar? ¿No hay nadie más? Y en el ruco al lado hay gente, ¿no? Ah, tú estás ahí. No va a tocar ninguna hueá, weón. Imagínate pescar a todo esto para ir al fuego. ¿Cuánta gente queda sin trabajo? Sí. Bueno, y verdad lo digo. Allá a mí me dieron un albergue, amigo. Ya, ¿y por qué no adhirió? Uno flaquito. ¿Y no adhirió? ¿Ah? Ya, ¿y por qué no participó en el estuve albergue? allá todo el invierno. El tema del consumo, porque como no los dejan consumir, ustedes No, sí, vuelven verdad. a la calle. No, pero allá yo igual... Es duro, ¿Qué consume pero... usted? ¿Qué droga consume usted? Marihuana. ¿Marihuana? Es duro, pero... ¿Pura marihuana nomás? Y... Pero... Pasta base, ¿no? Ya. ¿Por qué vinieron a esta hora, amigo? Por denuncias que habían de los vecinos en contra de ustedes que estaban prendiendo fuego aquí afuera del cementerio general. Porque se tomaron los negocios del cementerio general. Mira cómo tienen la calle. Mira las baratas, compadre. Mira las baratas. La cantidad de... Pudimos entablar una pequeña conversación con él y ver las condiciones en las que él vive. En realidad son muy deplorables. Se pueden encontrar baratas, ¿cierto? Perros. La comida que estaban cocinando estaba descompuesta. Esto genera... esa vida no es digna ni siquiera para ellos mismos. Siendo las 2 de la mañana, estamos terminando el turno de la comuna de Recoleta.
Como ustedes pueden ver, hemos tenido bastantes situaciones de distintas índoles, pero con la satisfacción de tener la labor cumplida, ya a ir a descansar para mañana seguir con la labor en la comuna de Recoleta.